Querido Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento. Que tu voz sea clara. Ayúdanos a tomar decisiones para ser hijos fieles tuyos, para que seamos discípulos tuyos, no simplemente miembros de iglesia. Que podamos entender el plan que tú tienes para nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título del sermón de hoy, si me pueden poner la pantalla, el título del sermón de hoy es Piensa por ti mismo. Y quiero invitarlos a abrir las Biblias en Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo 32. Y yo después los voy a ir guiando en qué es lo que vamos a leer. Versículo 32 dice así: Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y les hago un paréntesis ahí. ¿Qué era lo que estaba murmurando la gente de Jesús? Algunos decían que Jesús era un impostor, otros decían que era el enviado de Dios, otros decían que era un profeta, otros decían no, es hijo de un carpintero, y había mucha discusión acerca de la persona de Jesús. Y entonces sigue el versículo, dice: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Y ahora vamos a saltar al versículo 45. Dice: Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les preguntaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Aquí encontramos típicamente el pensamiento institucional. Jesús despertaba conflicto mental donde iba. Es más, desde el mismo momento que nació, dividió a la gente. Porque a la gente le costaba creer en las manifestaciones de Dios y en cómo Dios decidía manifestarse. Y da la casualidad que nosotros vemos en la Biblia que Dios siempre se manifiesta de una manera diferente a la que nosotros esperamos que se manifieste. Y por eso necesitamos tener flexibilidad para poder entender los caminos de Dios, pero no solamente flexibilidad, sino que nosotros necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos. El que no piensa por sí mismo no puede reconocer a Jesús. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando los fariseos y los sacerdotes mandan a los alguaciles a prender a Jesús. Los alguaciles van y tratan de prenderlo, pero se quedan maravillados de cómo habla Jesús y no lo pueden prender, y vuelven y entonces le dicen: no lo prendieron, y entonces ellos dicen: es que nadie ha hablado así. Y entonces dice: ustedes también han sido engañados por él. Y entonces ahí aparece el pensamiento institucional jerárquico. Le dice: ¿acaso ha creído en él algún gobernante o alguno de los maestros? ¿Cómo es el pensamiento jerárquico? El pensamiento jerárquico es: hay un grupo de gente que decide las cosas y la gente tiene que seguir. Ese es el pensamiento institucional también, va de arriba hacia abajo. Hay un grupo de gente poderosa, un grupo de gente que cree que es superior a otra gente, y entonces esa gente le quiere decir a los demás qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ver las cosas. Da la casualidad que Jesús desafió este tipo de pensamiento. Y por eso tuvo tantos problemas. Y justamente este tipo de pensamiento generalmente
se desarrolla en las instituciones religiosas. ¿Y por qué traigo este sermón? Porque nosotros no estamos ajenos a esto. Y tenemos que entonces, si queremos ser una iglesia que esté en armonía con el corazón de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de este problema y tenemos que escapar con la ayuda de Dios a este problema. Tenemos que ser una iglesia como Dios quiere y no una iglesia institucionalista jerárquica, donde se agrupan personas, siempre hay una tendencia al pensamiento jerárquico. Y hoy quiero hablarles de dos tipos de pensamiento, o dos factores que obstaculizan el pensamiento individual. ¿Cuáles son estos dos factores? Son dos factores sociales. Uno es la moda. La moda es una manera de obstaculizar. Si cuando seguimos la moda, nosotros dejamos de pensar por nosotros mismos y depositamos nuestra capacidad de decidir en otras personas. Y la otra, o el otro factor o elemento que obstaculiza nuestra manera de pensar individual es la tradición. Y quiero definir qué es la moda. La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las personas, ya que por una especie de presión social indica a la gente qué debe consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que identifica a un sujeto o un grupo de individuos. ¿Quiénes son los que son generalmente más afectados por la moda? Los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes son más afectados por la moda? ¿Por qué qué? Muy bien, quieren ser aceptados. Ahora, mi respuesta con respecto a esto, ¿por qué los jóvenes ¿por qué los jóvenes son más afectados por la moda? Es por el hecho de que ellos tienen más vida para vivir por delante. Y como la moda va continuamente cambiando, ellos no tienen problemas de cambiar y de descubrir cosas nuevas. Y es más, en ese cambiar, en ese descubrir cosas nuevas, les gusta no estar solos. Y se identifican con la moda. Pero ¿qué es la tradición? La tradición, ¿saben qué? No es muy diferente a la moda. ¿Quiénes son más afectados por la tradición? Los adultos. ¿Por qué? Porque les queda menos vida, entonces ellos se aferran a lo que era la moda de ellos antes, que se transformó en tradición. Pero al final la tradición también es moda. ¿Y qué es la tradición? Es el conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. O sea que la tradición también de alguna manera, hay tradiciones buenas, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las tradiciones culturales, las personas comienzan a repetir porque una vez les gustó hacer algo o porque eso lo asociaron con algo que era bueno, pero después la gente lo sigue haciendo y lo sigue haciendo sin saber por qué lo hace. ¿Y saben qué? Jesús vino a desafiar el pensamiento de la moda y vino a desafiar el pensamiento de la tradición. Y como Jesús desafió el pensamiento de la moda y de la traducción, tuvo problemas con todo el mundo. Es más, Jesús especialmente tuvo problemas con aquellos que no estaban dispuestos a pensar por sí mismos. Lastimosamente, las iglesias somos víctimas de estos dos tipos de pensamientos. Y quiero simplemente mostrarles, esto también es una definición que puse, la moda es la tradición del mundo secular o juvenil y la tradición es la moda del mundo religioso. Pero tanto la moda como la tradición nos impiden pensar por sí mismos. Y quiero decirte algo, cuando Jesús te llama a ser un pensador. Y una persona que no piensa por sí mismo no puede salvarse. Es radical lo que estoy diciendo, pero una persona que no piensa por sí mismo no puede salvarse. ¿Por qué? Porque Dios siempre se manifiesta de una manera diferente a través de Jesucristo. Y Jesús siempre destruye los esquemas tradicionales, destruye los esquemas de la moda. Y entonces, si yo no estoy dispuesto a pensar por mí mismo, me voy a perder con la mayoría. Porque Jesús dice que son la minoría, que es la minoría la única que se salva. Lastimosamente, aquellos que piensan por sí mismos son considerados rebeldes tanto por los seguidores de la moda como por los seguidores de la tradición. Y por eso Jesús fue considerado un rebelde.
En realidad los rebeldes son los que no quieren pensar. Pero es una rebeldía necia. Porque imagínense, lo que nos caracteriza como seres humanos, que nos diferencia de los animales, es que somos seres pensantes y generalmente es a lo que queremos renunciar nosotros, a pensar por nosotros mismos. Y quiero mostrarles un ejemplo, quizás ustedes lo vieron, un experimento social que se realizó hace un poco de tiempo, y entonces le voy a pedir que me lo pongan por favor y presten atención a este experimento social. Ahí está. Perdón. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Todos los otros son actores. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way... Esto es un experimento real. Nosotros nos reímos porque es algo muy evidente, pero si nosotros nos ponemos a analizar en nuestra vida un montón de actitudes que tenemos, solamente en nuestra familia, pero no solamente en nuestra familia, vamos a nuestras iglesias y muchas veces vamos a ver que la gente de las iglesias hace cosas porque les enseñaron, pero no porque realmente, o sea, no saben por qué se hacen. Y voy a dar un ejemplo. El miércoles estaba dando un ejemplo que di el miércoles.
había un hombre que fue, esto pasó por los años 1700 en Inglaterra, y había un hombre que fue a una iglesia y lo invitaron a cantar en el coro. Entonces la primera vez que iba a cantar en el coro, pasaban por un pasillo y cuando llegaban a un lugar las personas se agachaban y seguían. Entonces como vio que llegaban a un lugar todos se agachaban y seguían, y cuando vio también se agachó y siguió. Pero entonces cada domingo que iban a cantar pasaba exactamente lo mismo. Y un día él decidió no agacharse, entonces todos le dijeron, no, agachate. Y entonces él dijo, ¿pero por qué? Es que todos se agachan. Dice, pero... Y entonces él se quedó un poco inquieto y dijo, ¿pero por qué? Dice, no sé por qué. Le preguntó a uno, no sabemos por qué. Fue al director del coro y dice, mira, cuando yo tomé este cono, todos cuando pasaban adelante, todos se agachaban, así que yo también me agacho, pero no sé por qué. Entonces, como este era un poquito inquieto, dice, pero no, yo tengo que saber por qué todos se agachan. Y entonces el director de coro le dijo, ¿sabes qué? Quizás hay un viejito que cantó en el coro desde que se fundó el coro. ¿Por qué no vas y le preguntas a él? Entonces en la semana, esta persona fue a la casa del viejito y le dice, ¿usted sabe por qué se agachan todos cuando pasan por el pasillo allí atrás de la plataforma? ¿Por qué se agachan todos antes de pasar a cantar? Entonces el ancianito le dice, ¿qué pasillo? Cuando pasamos siempre para cantar, todo el mundo pasa por un lugar y se agacha. Por ahí, por el lugar que está en medio de la plataforma, le dice él. Sí, por ese lugar. Entonces el viejito le dice, no, dice, lo que pasa que cuando recién se fundó el coro, en ese lugar, en la capilla, había una campana. Y esa campana era tan grande que había que agacharse para pasar. Después sacaron la campana y todo el mundo se siguió agachando. O sea, ese es el poder de la tradición y que tiene que ver con el poder de la moda. Nosotros nos reímos de este ejemplo, pero nosotros somos víctimas de eso. ¿Y saben qué? Jesús lo que hizo fue ir en contra de la moda y de la tradición. Y lo que Jesús quiere, si nosotros somos seguidores, es que quiere que hoy que nosotros vayamos en contra de la moda y la tradición si realmente queremos ser pensadores individuales. Es más, a Jesús no le interesaba que nadie lo siga por moda. O sea, a Jesús no le interesaba ser predicador de moda. Es más, cuando se transformó en moda Jesús, que fue cuando repartió los panes y los peces, alimentó a los 5.000, todo el mundo lo quería ser rey, se puso de moda, y entonces al otro día todo el mundo lo seguía. Y entonces cuando vio que lo seguían, él se dio vuelta y les dijo, yo sé por qué ustedes me siguen. Ustedes me siguen porque les llené el estómago, pero no me siguen por mi mensaje. Ustedes tienen que comer la carne, mi carne, y beber mi sangre, les dijo Jesús hablando metafóricamente. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes si quieren seguirme tienen que entregarse a mí totalmente. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo eso a las multitudes, ¿qué hicieron muchos desde ahí en adelante? Se fueron y lo dejaron. Es más, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes también quieren irse, porque les doy libertad. Si no quieren estar más conmigo, ustedes pueden irse. Porque a mí no me interesa que me sigan porque soy el predicador de moda. A mí me interesa que me sigan porque ustedes han decidido pensar por sí mismos y entregarse a mí. Y por eso, si nosotros buscamos un cristianismo de moda, estamos en el lugar equivocado. La peor calamidad que puede tener un predicador es transformarse en moda. Porque entonces, si él quiere seguir con la moda, le va a predicar a su auditorio lo que el auditorio quiere escuchar. Y las personas van a venir simplemente porque está de moda, pero no porque saben por qué vienen. Y por eso lo que Dios nos está llamando, lo que Jesús nos está llamando a nosotros es al cristianismo real, que va a ser de los últimos tiempos, el cristianismo que va a preparar camino para la venida de Cristo. Y va a ser un cristianismo que va a ser minoría. Pero entonces, en este momento tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos si es que realmente queremos ser parte del reino. Tenemos que aprender a pensar individualmente y no pensar jerárquicamente. Es más, en la Biblia se nos enseña que los líderes no le tienen que decir al pueblo lo que tiene que hacer. Los líderes lo que hacen es enseñarle al pueblo a pensar. Pero nosotros muchas veces estamos acostumbrados en las iglesias que las personas con más carácter son las que piensan por todos. Y que hay alguien con carácter fuerte y le tiene que decir a todos lo que tienen que hacer porque todos son medios tontos para esa persona. Era lo mismo que pasaba con los fariseos que decían,
¿Puede de Galilea salir algo bueno? Si los galileos no saben pensar. Los galileos son unos campesinos que no han tenido preparación. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser los dirigentes. Y si ningún gobernante, ningún doctor habló de Jesús, ¿por qué lo vamos a seguir? Pensamiento jerárquico. Pensamiento de la moda, el pensamiento de la tradición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar este mal? Y acá vamos a entrar en la parte práctica de esto, que es algo muy importante. Debiéramos entender la diferencia que hay entre lo que son principios y normas. ¿Saben qué? Las personas que no quieren pensar son las personas que les gustan vivir su vida basada en normas. Pero si tú quieres ser un pensador, Dios te pide que vivas tu vida basada en principios. Y para entender esta diferencia tenemos que entender qué es una norma y qué es un principio. Vamos a ver lo que es un principio y una norma, y vamos a poner 3 referencias. La primera referencia es el espacio, la segunda el tiempo y la tercera la discusión. Un principio con respecto al espacio, ¿cómo es? Un principio con respecto al espacio es universal. O sea, los principios son leyes que se cumplen en todos lados. Por ejemplo, ¿la ley de la gravedad es un principio o es una norma? Es un principio. Yo voy a Rusia y esa ley de gravedad en Rusia es tal cual como si yo voy a Chile o Paraguay, allí también está la ley de la gravedad. O sea, en todos lados es igual. Los principios con respecto al tiempo, ¿cómo son? Con respecto al tiempo, los principios son eternos, no cambian. Siempre son igual. Y con respecto a la discusión, muy bien, son indiscutibles, no se discuten, o sea, son unas leyes. Yo no puedo decir, la verdad que no me gusta la ley de la gravedad, ahora no la voy a respetar más, me voy a tirar de cabeza al piso. Por más que yo no crea en la ley de la gravedad, por más que diga, yo no quiero, no acepto esa ley, si me tiro de cabeza al piso, voy a tener un accidente. Porque no puedo desafiar las leyes que son el marco de la existencia. Y toda nuestra existencia está regida por leyes, está regida por principios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de una norma con respecto a un principio? Con respecto al espacio, ¿cómo son las normas? Muy bien, las normas son o pueden ser locales. O sea, una norma puede cambiar de acuerdo al contexto. Y ahora les voy a dar algún ejemplo. Con respecto al tiempo, ¿cómo son las normas? Son pasajeras, pueden pasar. Una norma que puede ser hoy válida, mañana puede dejar de ser, y yo tengo que incluso mañana quebrarla para poder seguir viviendo bien. Y con respecto a la discusión, ¿cómo son las normas? Son discutibles, o sea, yo las tengo que discutir porque las normas es lo que generan la convivencia social. Entonces yo necesito poner normas hoy para generar ciertas condiciones de convivencia, pero no puedo poner esas normas como si fueran principios y eternas, porque tengo que estar continuamente evaluando las normas para ver si se aplican todavía y generan convivencia. El gran problema que tenían los fariseos es que ellos consideraban a las normas como principios. Y ese es el gran problema que nosotros muchas veces tenemos en las iglesias. Le damos a las normas los valores de principio y pensamos que las normas son universales, que son eternas, son indiscutibles, cuando no lo son. Y entonces esto trae conflictos también. Por eso esto es algo que tenemos que entender si es que queremos ser realmente pensadores en Jesús y queremos ser discípulos de Jesús. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, vamos a dar ejemplo, dejar de comer carne, ¿es una norma o es un principio? Muy bien, es una norma. Norma tiene que ver con todo lo que es conducta. Ahora fíjense la incoherencia que nosotros muchas veces hacemos. ¿A qué principio está ligada esta norma? Al principio de la salud. Eso para un adventista del séptimo día, quizás. Pero para otro hay otro principio que está. ¿Por qué dejan de comer carne los ecologistas? Muy bien, porque para ellos matar un animal es un problema muy grande. Entonces el principio por el cual ellos dejan de comer carne es por compasión a los animales. Ahora, por lo que entiendo, los que aquí son vegetarianos han dejado de comer carne por la salud. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es más malo, comer carne animal o comer carne vegetariana? Carne vegetal. ¿Qué es más malo? ¿Ah? Está comprobado, se está comprobando que la carne vegetal es peor que la carne animal. Sin embargo, nosotros decimos, no comemos carne, y comemos carne vegetal todos los días. Y entonces el principio de salud, ¿dónde quedó?
¿Por qué dejamos, y ahora pregunto entonces, ¿por qué, si la carne vegetal es peor que la carne animal y nosotros comemos carne vegetal, ¿por qué dejamos de comer carne? Por la presión de los que se paran y se sientan, se paran y se sientan y se paran y se sientan. No sabemos, pero para sentirnos, quizás vino alguien y entonces dio un seminario de lo malo que es la carne. Ojo, yo soy vegetariano también, que de lo malo que es la carne, nosotros decimos realmente es mala la carne, y hubo un montón que dijeron, yo voy a dejar de comer carne, y empezamos por adentro a sentir que también queremos ser parte de ese, si no, no nos sentimos parte. Entonces también dejo de comer carne. Pero no estoy tan interesado en dejar de comer carne por salud, sino por seguir siendo parte y tener una influencia dentro de este grupo. ¿Se entiende? Cuando nosotros tenemos un cristianismo de esa manera, nuestro cristianismo se hace incoherente y perdemos testimonio con el mundo. Porque lo que Dios quiere es que prediquemos una religión para pensadores, una religión inteligente, no una religión de tradiciones. Y eso fue lo que Jesús estuvo tan en desacuerdo, y por eso los ponía continuamente a los fariseos, los ponía en contra de la pared, porque ellos seguían un montón de tradiciones y no sabían por qué. Si Jesús hubiera estado hoy, hubiera puesto a los jóvenes en contra de la pared, hubiera puesto a los tradicionales en contra de la pared, porque la moda y la tradición son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y por eso, si tú eres un joven o tú eres un adulto que dice soy conservador, aferrado a la tradición, hermano, comienza a pensar. Y si tú eres un joven que dice, ay, qué tontos estos conservadores porque son tan antiguos, y tú vas a ser un antiguo, en 40 años vas a ser tan antiguo y poder antiguo que ellos. Porque no aprendiste a pensar ahora de joven porque estás yendo con la moda. Los que hoy son conservadores, antes fueron los que estaban en la moda, nada más que ahora están queriendo conservar la moda de su adolescencia. Y como cambiaron tanto las cosas, se sienten afectados por la adolescencia de hoy, pero ellos siguen la moda de la adolescencia de su pasado. Supónganse estas personas que dicen, ay, la música tan mala que hay ahora, que esto en la iglesia, esto que el otro. ¿Por qué dicen así? Porque ellos defienden la música que ellos escuchaban cuando eran adolescentes. Para ellos, la música que ahora es la música que se debe escuchar era la que estaba de moda cuando eran adolescentes. Pero no es que piensan, para ellos conservadores es decir, me siento incómodo con esa música en la iglesia, pero no piensan por qué, sino simplemente el criterio para decidir es me siento incómodo o cómodo, punto. Pero Dios no quiere que pensemos así. Nuestro criterio de lo que me gusta o no me gusta no puede ser el criterio que determine lo que es correcto o incorrecto. Lo que es correcto o incorrecto tiene que estar basado en principios. Otro ejemplo, guardar el sábado. ¿El hecho de guardar el sábado es una norma o es un principio? Bueno, eso vamos a tener alguna discusión después, pero guardar el sábado es una norma. El sábado es el principio, el espacio, pero guardar el sábado es una norma. O sea, porque se manifiesta en la conducta. Ahora, alguien puede decir que entonces va a pasar algún día el sábado. Mientras el sábado siga aferrado al principio, a un principio va a seguir siendo, quizá hay normas que pueden llegar a ser eternas. Una norma, siempre las normas tienen que estar conectadas a un principio de existencia. Ahora, ¿cuál es el principio que rige el sábado? ¿Por qué Dios nos pide guardar el sábado? Muy bien, Dios nos pide guardar el sábado para tener una relación íntima con Él. Es como, por ejemplo, cuando uno, cuando la esposa quiere tener un momento íntimo, la lleva y le invita a un restaurante. Es un momento especial donde no está contestando el celular, donde no está con la agenda ni la computadora, sino que va a comer con la esposa. Entonces, ese es un momento especial como el sábado. Dios puso el sábado para que crezca nuestra relación con Él. Pero fíjense lo que hacemos muchos de nosotros que guardamos el sábado. Nosotros decimos, el sábado, yo guardo el sábado. Y decimos, ¿por qué guardamos el sábado? Porque dejo de trabajar el sábado. Pero sin embargo después decimos, no hay tiempo para hacer una junta en la semana porque nadie viene, vamos a meterla el sábado. Y estamos acá en juntas decidiendo cosas de dinero y todo. Ah, pero es que estamos haciendo cosas en la iglesia. Pero olvidándonos totalmente de Dios. Es más, en esa junta a veces nos agarramos de los pelos y nos peleamos unos con... No digo que pasa eso acá, hermanos, pero... O sea, nos peleamos y nos olvidamos de Dios
Y decimos, pero yo no trabajo en sábado. Tú no guardas nada el sábado, porque guardar el sábado significa estar en íntima comunión con Dios. Y si nosotros simplemente llenamos de juntas los sábados, porque no tenemos lugar para hacerlo en la semana, lo que estamos haciendo es trabajando para la maquinaria de la iglesia, pero no para nuestra relación con Dios. Por lo tanto, estamos pisoteando el principio del sábado. ¿Se entiende? Y para que vean esto, lo dije también en el primer turno, una vez estaba en una iglesia y viene un hermano y me dice, pastor, ¿qué? Me dice, ¿sabe qué? ¿Qué? El hermano fulano se baña en sábado. Y entonces le digo, ¿y cuál es el problema con eso? Entonces me dice, no, a mí desde que entré a la iglesia me enseñaron que el sábado no se puede bañar. Entonces le digo, ¿y quién le enseñó eso? No se rían, porque bueno, ríanse si quieren, pero si ustedes quieren reírse, riámonos de nosotros mismos, ¿eh? Sí. Entonces le digo, ¿y por qué, hermano? No, a mí me dijeron que hay citas donde dice que no se pueden bañar uno en sábado. ¿Y hay citas donde dice que no se puede bañar uno en sábado? Sí las hay. Sí las hay. ¿Por qué? ¿Pero cuándo se escribieron esas citas? En 1860. ¿En dónde se escribieron esas citas? En Battle Creek. Yo fui pastor de la iglesia de Battle Creek, del tabernáculo, donde fue Elena de Huay, miembro de iglesia. Eso no quiere decir que me hace más. Pero estuve viviendo en Battle Creek por 8 años. Y ella escribió esas citas allí. ¿En qué contexto? Era en un contexto en Michigan donde hacía un frío terrible y era en una época donde los pioneros de la iglesia se bañaban una vez por mes. Y para bañarse, ¿qué había que hacer para bañarse? Había que salir a cortar leña, había que prender un calefón, una chimenea para que esté ardiendo, había que llenar con agua caliente, calentar y llenar. Era todo un trabajo, o sea, bañarse era un todo trabajo tremendo. Entonces, cuando se escribe esa cita lo que estaba apuntando era, si nosotros queremos tener un sábado relajado, un sábado que realmente... entonces, bañémonos antes de que comience el sábado. Y eso quizás es un principio que todavía se puede aplicar para hoy. Pero eso no quiere decir que entonces el sábado de mañana no me puedo bañar. Pero entonces le digo a este hermano, ahora le hago una pregunta. Esto era en un país donde no había aire acondicionado. Bueno, había aire acondicionado, solamente los ricos tenían, pero en la iglesia no había aire acondicionado, ni ninguna casa tenía aire acondicionado. Entonces le digo, hermano, le hago una pregunta. ¿Cómo usted va a escuchar mejor el sermón el sábado de mañana? Si usted se levanta todo transpirado de la noche y viene todo así medio grasoso, todo sucio, después de haber transpirado toda la noche, y venir con el saco, porque también se exigía en esa época que si no iba con saco uno a la iglesia, no podía entrar a la iglesia. Con el saco en la iglesia, todo transpirado, escuchando el sermón. O si usted el sábado de la mañana se levanta, después de haber dormido todo transpirado, se pega una duchita, se pone un perfumito rico y viene con la camisa sin la corbata, porque no había en un lugar donde hace 50 grados, donde viene con una camisa prolija, pero sin saco, y viene a la iglesia a escuchar el sermón. ¿Cómo va a escuchar mejor el sermón? Y bueno, y él, siendo sincero, me dice, con la camisita y habiéndome bañado. Bueno, hermano, entonces tienen que empezar a bañarse el sábado que viene. ¿Se dieron cuenta cómo la norma cambió con respecto al contexto? El contexto cambia y la norma cambia. El principio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el principio? Es recibir lo que más pueda de Dios el sábado. Y a veces para recibir lo que más pueda de Dios, tengo que hacer ciertas cosas que antes no se podían hacer. Pero para poder hacer todo ese mecanismo de pensamiento, yo tengo que empezar a pensar. Pero hay personas que les gusta, como no les gusta leer la Biblia, y como quieren que venir acá a un sermón a escuchar lo que predica el pastor y están escuchando a ver cuál es el mejor predicador para ir viendo cuál es el predicador de moda que está en las iglesias, entonces les gusta recibir la religión sin pensar. Entonces a esas personas les gusta que les hagan un manual y le digan, a ver, díganme en un manual qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Entonces se escribe un manual, esto se puede usar, así se tienen que vestir, así se tiene que comer, así se tiene que hacer, y ya no hay que pensar más. Sigo lo que el manual dice y listo, se acabó. Y soy un buen cristiano. Y quiero decirte algo, la religión cristiana no puede ser reducida a un manual. O sea, tendríamos que tener un manual tendríamos que tener un libro de declaración de principios.
Porque eso tendríamos que estar todos de acuerdo, por ejemplo, de ser honestos. Tendría que haber un manual que diga, el adventista no puede ser chismoso, o el adventista no puede ser orgulloso. Esos son los principios que necesitamos establecer. Pero empezar a decir cómo se va a vestir uno, cómo va a comer, cómo va a ser, eso ya no nos corresponde, porque eso puede cambiar con respecto al contexto. Pero entonces, porque si hacemos un manual y hoy hacemos un montón de normas, mañana pasa el tiempo y seguimos con esas normas y no sabemos por qué las hacemos. Voy a dar otro ejemplo. Cuando yo era adolescente me decían, le digo, ¿por qué no se puede ir al cine? ¿Es una norma o es un principio eso? Una norma. Claro, ahora ya es ridículo eso, nadie dice nada de eso, pero en esa época nos decían, no se puede ir al cine porque el cine es malo. Y otra de las cosas que me decían era, los ángeles, si vas al cine, no entran con vos. ¿Era verdad eso o era mentira? ¿Ah? ¿Era verdad o no? ¿Que los ángeles no entran? Sí, lo decían de verdad. Pero ahora te hago una pregunta. ¿El ángel deja de entrar contigo al cine porque tú vas al cine? Si llega un momento que el ángel te deja un momento, tú estás en ese momento destruido por Satanás. Si tú estás vivo es porque hay un ángel que ha estado contigo y creo que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo nunca hice nada malo. No, aunque estábamos haciendo algo malo, el ángel estaba al lado nuestro, porque Dios no es un Dios que está esperando a ver cuándo vamos al cine para matarnos. Porque eso es lo que me decían, ¿qué pasa si un día estás en el cine y te morís? Es como que Dios, entonces yo no iba al cine, porque digo, a ver si Dios me agarra en el cine. Es como que Dios, como que Dios está en el cielo diciendo, a ver, ahí bajo Él, está conmigo y está en la iglesia, pero se metió en el cine, ¡lo mato! Y entonces nos mata Dios. No, ese no es Dios. Eso no quiere decir que ir al cine esté bien. El hecho que los ángeles vayan contigo al cine no quiere decir que por eso Dios aprueba el cine. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ver cuál es el mensaje de la Biblia, no aferrarnos a normas sin sentido. Hay un principio para el cine. ¿Cuál es el principio? El principio es Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que... En esto pensad. O sea, el principio del verdadero discípulo de Cristo es que yo no voy a meter nada en mi mente, sea en el cine, sea en la iglesia, o sea donde sea, no voy a meter nada en la mente que me separe de Dios. No depende de un edificio, depende de mi decisión. Entonces un día, para darles un ejemplo, yo estaba estudiando en un colegio en otro país, y entonces fuimos a caminar por una ciudad, y en eso íbamos caminando, y había un cine que estaban pasando un documental. Y entonces era un documental que estaba relacionado con algo que a mí me interesaba y le dije a mis amigos, le dije, muchachos, vamos a ver esa película que fíjense el tema, y le dije el tema. Entonces me miraron y me dice, estudiante de teología, al cine. Le digo, bueno, pero es un documental. No, en todo caso alquilamos el video en esa época y lo vemos en la casa. Exactamente los mismos amigos que me dijeron eso y que se escandalizaron de mi liberalismo, resulta que pasaron 2 semanas y hay una fiesta que estaban haciendo los estudiantes de teología con los de ciencias económicas y todo, y se me dicen, Joel, ¿vas a venir a la fiesta? Le digo, mira, estoy estudiando, voy a llegar un poquito más tarde. Muy bien, yo llegué un poco más tarde y cuando llego estaban todos en una casa, en esa época había videocasetera, habían alquilado un video donde... Justo entro en ese momento, estaban todos así prendidos en la pantalla y en la escena estaba la actriz con el actor revolcándose adelante en una chimenea con poca ropa y estaban los mismos que habían dicho al cine no, estaban ahí y ellos eran los que habían alquilado la película. O sea que para ellos la norma era no ir al cine, no cuidar su mente. Entonces, la cuestión no es no ir al cine, sino que tú tienes que ser un discípulo de Cristo pensante y tienes que llevar la religión a todos lados. Y por eso hay gente que dice, tenemos que levantar las normas de la iglesia. No, porque levantamos las normas de la iglesia por tanto tiempo es que somos infieles a los principios. Lo que tenemos que levantar son los principios y enseñar lo que significa fidelidad a Jesucristo. Y fidelidad a Jesucristo no es
simplemente hoy voy a la iglesia de una manera y mañana voy a otra, sino es todo lo que hagas, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, yo no puede ser que sea un anciano de iglesia, y lo digo porque vos no jugás al fútbol, pero que por ejemplo vaya a jugar al fútbol el domingo y entonces esté dando una patada porque me van a meter un gol. Y después venga acá y decir, hermanos, estamos agradecidos que todos han venido acá a la iglesia y los que han hecho el sacrificio de venir y hacer todo un lindo discurso, cuando el domingo estoy dando patadas en la cancha de fútbol. Ahí yo tengo que mostrar a Jesús. Yo no puedo, por ejemplo, venir y decir, ay, bueno, vengo acá a la iglesia de una manera y después cuando me tengo que comprar un traje de baño, me compro el traje de baño que está de moda porque si no, no voy a quedar anticuada. No, cuando me compro el traje de baño, yo tengo que también usar el principio de decir, esto da gloria a Jesús. Pero no es cuestión, vengo a la iglesia de una manera, voy a la fiesta de otra, voy a la playa de otra. No, Jesús tiene que ser todo para mí. Eso es discipulado, eso es cristianismo. El cristianismo no es costumbre, no es tradición, no es moda. El cristianismo es ser fiel a una persona y es mostrar a esa persona en todo lo que hago. Y por eso no puedo poner eso en un manual y decir, esto está bien, esto está mal. El que toca batería en la iglesia está mal. No, el que toca batería para Cristo en la iglesia está haciendo bien. Pero el que toca órgano de tubos en la iglesia, aunque esté tocando un órgano de tubos y lo está tocando para hacerse ver a sí mismo, está mal. Pero estamos acostumbrados a una religión que nos han dicho todo lo que tenemos que pensar, creer, cómo tenemos que vestir. Y hemos dejado de leer la Biblia para que nos den una religión enlatada. Y para darles un ejemplo de Jesús y las normas, cómo actuó Jesús. Un día Jesús estaba con los discípulos un sábado y los discípulos tenían hambre. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Los discípulos comenzaron a comer, no sin lavarse las manos, sino empezaron a comer trigo de los campos donde estaban pasando. Y entonces para los fariseos, ¿qué era eso? Era trabajar porque estaban cosechando. Entonces, en eso, como estaban los fariseos persiguiendo, porque saben lo que hacen los que viven por normas, viven para controlar a los otros. Y para decir, ¡ay, los otros! ¡Qué mal que está la iglesia y el mundo! Nosotros somos los únicos puros. Entonces, iban por atrás y dice, ¡qué mal! ¡Están cosechando en sábado! Y fueron y lo encararon a Jesús ahí. Y Jesús dice, ¿pero ustedes no se acuerdan lo que hizo David? Lean las escrituras que ustedes dicen defender. Y entonces dice, ¿qué hizo David? Y dice, ¿no se acuerdan que David un día venía con el ejército que estaba hambriento y llegó al santuario y no había comida en el santuario? Y entonces la única comida eran los panes que Dios había prohibido que se coman, que solamente tenían que comer el sumo sacerdote. Y sin embargo David, cuando vio eso y tenía los soldados hambrientos, le pidió al sumo sacerdote, el sacerdote le dio, y David y los soldados comieron del pan prohibido, del pan que era solamente para los sacerdotes. Ahora les hago una pregunta, ¿quién había dado la orden que el pan era solamente para los sacerdotes? ¿Quién había dado la orden? ¿Los sacerdotes? No, ¿quién? Dios. ¿Y quién especialmente? Jesús. Porque Jesús era el que se revelaba, no como Jesús, sino como el ángel de Jehová, era el que se revelaba en el Antiguo Testamento. Jesús había dado esa orden y ahora él dice, David hizo muy bien en quebrar la orden que yo di. Entonces uno puede decir, pero entonces ¿cómo es esto? Entonces ahora sí les digo, hay una jerarquía de principios. En la Biblia hay principios más importantes y principios menos importantes. Los más importantes, los que no los podemos quebrar bajo ningún punto, son los principios relacionales. Esos principios para Dios son los más sublimes y por eso Dios dice, si tú quieres amarme, primero tienes que amar a tu prójimo y si no amas a tu prójimo, no me amas a mí. Esos principios son los más importantes. Después vienen los principios que tienen que ver con el cuidado de uno y después tienen que ver los principios rituales. Si hay un principio ritual que se contrapone con un principio relacional, mi deber es romper el principio ritual para poder cumplir el principio relacional. Entonces, cuando viene David con todos los soldados hambrientos y había un pan prohibido ritualmente que nadie podía comer y el que lo comía podía incluso ser muerto, pero cuando
hay un principio de relación, hay gente que está sufriendo, se rompe el principio menor para poder cumplir el principio mayor. ¿Se entiende? Eso no lo entendían los fariseos, no lo entendía el tiempo de Cristo, y no lo entiende el que lee la Biblia, porque Dios nos manda a estudiar la Biblia, no a leerla. Y por eso en las iglesias se dividen, que están dividiéndose por tonteras, hermanos, por tonteras se divide en la Biblia. La iglesia se divide por tonteras, porque no nos han enseñado a pensar. Y fíjense lo que dice esta cita. El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos. La consideración por la tradición y el formalismo que manifestaban estos había destruido toda verdadera libertad de pensamiento o acción. Vivían en continuo temor de la contaminación. Para evitar el contacto con lo inmundo se mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiar ni de ganar su amistad. Espaciándose constantemente en esos asuntos, habían empequeñecido sus intelectos y estrechando la órbita de su vida. Su ejemplo estimulaba el egoísmo y la intolerancia entre todas las clases del pueblo. Cuando yo no vivo por principios, ¿qué pasa con mi intelecto? ¿De acuerdo a esa cita? ¿Qué pasa? Se achica el intelecto. Hermanos, y por eso las iglesias cristianas están llenas de gente que tenemos el intelecto achicado. Porque hemos depositado nuestra capacidad de pensar en nuestros dirigentes, en la gente, cuando nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. Pero alguien puede decir, bueno, pastor, por eso yo soy un rebelde y pienso como yo quiero. No. ¿Cuál es la diferencia entre pensar individualmente y pensar independientemente? Dios quiere que pienses individualmente, pero no independientemente. Dios quiere que pienses individualmente, pero Él sabe, como somos todos imperfectos, necesitamos una comunidad de creyentes para que en diálogo podamos ir creciendo en los principios, en el descubrimiento de los principios verdaderos. Y por eso aquel que dice, nadie a mí, yo no necesito hablar con nadie, yo solo, ese también está mal. Porque como tú eres solo y eres imperfecto, solo no vas a llegar a ningún lado. La Biblia dice que Dios nos salva en comunidad, pero individualmente. Y por eso en el tiempo final podría haber 2 personas preparadas nomás y Dios podría salvarlas, pero Él decidió que una comunidad tenía que llegar a 144.000 para que Él pueda venir. Y no vamos a hablar si es literal o simbólico eso, no importa. Ahora, educando a nuestros hijos, y esto, hermanos, es importantísimo. Uno de los grandes problemas que tenemos como padres es que le enseñamos a nuestros hijos a portarse bien, cuando nuestra misión es enseñarles a pensar. Y nosotros nos confundimos y pensamos que portándose bien los enseñamos a pensar y justamente hacemos todo lo contrario. Es más, los ambientes rígidos lo que hacen es no dejar pensar a la gente. Y fíjense esta cita. En muchas familias, los niños parecen bien educados mientras están bajo la disciplina y el adiestramiento. Pero cuando el sistema que los sujetó ¿a qué? A reglas fijas, fíjense las reglas fijas, a reglas fijas se quebranta, parecen incapaces de pensar, actuar y decidir por su cuenta. Estos niños han estado durante tanto tiempo bajo una regla férrea, sin que se les permitiera pensar o actuar por su cuenta en lo que les correspondía, que no tienen confianza en sí mismos para obrar de acuerdo con su propio juicio u opinión. Estamos tan preocupados por nuestros hijos que estamos diciendo, eso no, aquello no, eso sí, esto no, ponete así, come así, cuando tendríamos que dejarlos quizás equivocarse un poquito en las cosas pequeñas para que no se equivoquen en las cosas grandes. Pero estamos tan preocupados porque no se contaminen, que lo único que estamos haciendo es hacer maquinitas, formando maquinitas. Que cuando salgan de ese ambiente férreo no van a saber qué hacer. Es más, se van a ir con la moda o se van a ir con la tradición. Y con eso los estamos empujando para que se pierdan. Eso no quiere decir, no vamos a dar un seminario de familia, primero porque no soy una autoridad en eso, y segundo, porque no estamos en eso tampoco, pero no quiere decir entonces que a los nuestros hijos hagan lo que quieran, total, tienen que aprender a pensar y sigan, no, tampoco. Pero sí tendríamos que hacer lo mismo que en la iglesia, establecer principios en la casa, principios donde haya flexibilidad y donde ellos vayan desarrollando su propia capacidad de hacer normas. Nosotros también ponemos las normas más importantes, pero ellos tienen que hacer normas en su ambiente y ellos crear sus propias normas.
Y fíjense lo que dice esta cita. La obra de la verdadera educación consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Jesús eligió a 12 discípulos que eran ignorantes. Pero ¿saben qué era lo que tenían esos 12 discípulos? Que no habían sido educados en los sistemas férreos. Y entonces estaban más dispuestos a empezar a pensar por sí mismos. En el tiempo final, Dios va a formar también un movimiento, y la Biblia da a entender que va a ser un movimiento de jóvenes. Pero bueno, no van a ser jóvenes que no estén dispuestos a dejar los dictados de la moda, o jóvenes que quieran hacerse los consagrados por seguir la tradición. Dios va a elegir jóvenes que se aferren a principios. Jóvenes que estén dispuestos a pensar por sí mismos, no independientemente, pero sí individualmente. Empezar a pensar de esa manera te va a traer problemas donde sea. Primero con tus amigos, con tu familia, después con el entorno, porque la mayoría, dice la Biblia, que no quiere pensar. Pero por eso no te estoy hablando de que seamos parte del cristianismo institucional, sino que te estoy invitando a que seas parte del movimiento final. Un movimiento donde Dios se manifiesta a través del Espíritu, dándole a todos capacidad de pensar en sí mismos. Pero un grupo de personas que son leales y que caminan con el Cordero por donde quiera que va. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Que Dios te bendiga y ojalá que la iglesia de College Hill sea parte de ese movimiento.